Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué bueno que en esta noche nos hemos gozado en el Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo he podido sentir su presencia. Yo no sé cuánto pueden reconocer que Jesús está aquí por medio de su Espíritu. Yo no sé si ustedes pueden reconocer que Dios está en este lugar. Yo no sé cuánto pueden levantar su mano y adorar al Señor un momento y decirle: Señor, yo reconozco que tú eres Jesús. Yo reconozco que tú eres Rey y que tú estás en este lugar. Es necesario que aprendamos a decirle: Señor, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua viva que renueva, que transforma mi vida. En esta noche, por eso estamos en este lugar, para recibir palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vámonos rapidito a la palabra de Dios. Vámonos a Éxodo 3. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alguien cantaba y decía: alguien se puso delante del maestro y no lo reconoció, no sabía que ese era el maestro. Pero nosotros debemos de reconocer, de palpar, de sentir y reconocer que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y si sabemos que Dios está en este lugar, no solamente si le pedimos agua viva, Él nos dará, pero una abundancia. Y por eso nosotros debemos de darlo todo, todo por Él. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 3 de Éxodo, verso 10 al 14. Gloria al nombre del Señor. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven pronto ahora y te enviaré al faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve pronto, ve, porque yo iré contigo. 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel, y le digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Danos de esa agua viva y que transforma, que edifica y llena nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hazlo como tú quieras y yo te daré toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a los amigos que están en esta hora, en este lugar. Quiero decirle que cada uno de nosotros fuimos llamados, escogidos por Dios, con un llamado, con un propósito y un destino que tiene que cumplirse en nuestra vida, iglesia. El que nosotros estemos pasando por pruebas y procesos no quiere decir que Dios te haya olvidado de ti o que ha escogido otra persona para cumplir su propósito. Lo que Dios dijo de ti lo va a cumplir, porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, aunque estemos pasando por pruebas y procesos, usted tiene que entender que así como Dios estuvo con Moisés y así como tuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del fuego, así Dios está con su iglesia. Usted tiene que entender que así como Dios envió a su ángel en medio del proceso de Daniel a taparle la boca a los leones, así también Dios está con su pueblo. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Así como Dios estuvo con José, que lo metieron en la cisterna y de ahí Dios estaba con él cuando lo entregaron al jefe de la guardia del faraón, ahí Dios estaba con él. Pero aún cuando lo metieron, cuando fue tentado, Dios también estaba con él. Y cuando lo metieron en la cárcel, ahí Dios estaba con él. Cuando lo posicionaron, ahí Dios estaba con él. Lo que le quiero decir es que Dios, el gran yo soy,
que lo ha escogido a cada uno de vosotros, está con su iglesia. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios llama a Moisés y le hace este llamado delante de la zarza. Y Moisés comienza a decirle, a cuestionar, a decirle al Señor: lo que pasa, Señor, es que si yo voy a ellos no me creerán. Es que el Señor no tiene que creer, es que la gente no tiene que creerte a ti, iglesia. La gente tiene que creer al Dios que tú predicas. Muchas veces decimos: no, es que yo no sano, yo no puedo sanar a nadie. Es que tú no vas a sanar a nadie. Tú tienes que entender que el Dios que te ha llamado irá contigo y Él es el que traerá sanidades. No, es que si yo no sano, yo voy a pasar vergüenza. Claro, es porque muchas veces no creemos. Pero si oramos creyendo, Dios lo va a hacer. Y la semana pasada, mientras oraba por un ministro, por un hombre de Dios, estaban yo y Santo orando por ese hombre de Dios. Y llegó un momento que la atmósfera cambió de tan gran manera que aquel que no tenía don de sanidad se activó. Y muchas veces nosotros creemos, así como Moisés, es que ellos no me van a creer. Es que si yo voy, ellos, ¿qué van a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Quién me ha enviado? Sin embargo, nosotros fuimos y creemos y oramos creyendo que Dios podía hacer el milagro. Muchas veces es la vergüenza que no permite que el milagro ocurra, o la incredulidad. Pero cuando nosotros comenzamos a orar en aquel momento, en aquel lugar, la atmósfera cambió de tan gran manera que los dones, aquel que no tenía don en aquel lugar, se activó de una vez la atmósfera y Dios comenzó a obrar. El problema no es si tú sanas. El problema es que nosotros somos incrédulos en algunas cosas cuando vamos a orar. Si oramos creyendo que Dios lo va a hacer, Dios lo hará, porque Dios te ha enviado, iglesia, a hacer su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Moisés: ve, porque yo te voy a enviar. Y él comienza a decir: es que ellos no me creerán. Si yo voy a ellos, ¿qué le diré? ¿Quién me ha enviado? Y él le dijo: yo iré contigo, Moisés. Yo iré contigo. Cuando él le dijo, entonces respondió Moisés y le dijo: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Tú eres hijo de Dios, escogido, llamado con un propósito, con un destino que tiene que cumplirse. Y Dios le respondió: ve, porque yo voy contigo. Yo iré contigo donde quiera que vayas. Solo predica, habla la palabra, ora, y Dios lo va a hacer. Porque Dios, el gran yo soy, irá contigo. Y cuando Jesús comenzó a predicar este mensaje, la Biblia nos enseña que Juan el Bautista fue encarcelado. Y de inmediatamente Jesús comenzó a predicar este mensaje del reino. Y la Biblia nos enseña tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del mar, pueblo asentado en tiniebla, luz le resplandeció. Él comienza a enseñar este mensaje y los judíos comenzaron a turbarse y a decirle, hablarle del Hijo de Dios. Y él le dijo: antes que Abraham, yo soy. Y ahí entonces ellos quisieron apedrear. Por poco le cuesta la vida a Jesús por causa de decir que Él es el gran yo soy. Y ellos comenzaron a molestarse con Jesús. Sin embargo, Jesús les dijo: antes que Abraham, antes que vuestro padre Abraham, yo soy. Abraham fue creado, pero yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Abraham fue creado, pero yo existo desde el principio. Y él está diciendo: yo he existido desde el principio. Y ya que están los hermanos aquí, los amigos, quiero enseñarles algo del tabernáculo, porque eso fue lo que Cristo vino a traer a iluminación a la iglesia. ¿Pueden cambiarme la imagen, por favor? Y en el Antiguo Testamento el yo soy es un nombre que estaba cubierto, era como un misterio, que ellos no podían decir el nombre del Señor tal y como ellos se lo dijeron, y lo decían de muchas otras formas. Pero Jesús trajo la revelación, la iluminación del nombre del Señor,
en el Nuevo Testamento cuando Él dijo, yo soy el que soy. Y mientras leía el libro de Juan, encontré esos 7 yo soy, principalmente esas 7 frases que nos muestra el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. Jesús diciendo, el yo soy que se le reveló a Moisés en el principio es el primero, el último y el fin, el alfa y el omega. Jesús dijo, yo soy el que soy. Y cuando vemos el tabernáculo de Moisés, lo más que me agrada es de que el Señor le dijo a Moisés, haz todo de acuerdo al modelo. Todo lo que vemos ahí es una representación, cada detalle es una representación de Cristo. Y Cristo vino a revelar hoy, días atrás le hablaba de la presencia, cómo entrar a la presencia de Dios por medio del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y lo traje en ilustración de cómo nosotros podemos entrar paso por paso de acuerdo al modelo de la palabra de Dios en la presencia de Dios. Pero hoy quiero mostrarle cómo Jesús se revela por medio de este tabernáculo donde se encuentran los 7 gran yo soy de Jesús en la antigüedad. Y cuando nosotros, amigos, pongan mucha atención, cuando Dios le dijo a Moisés que haga este tabernáculo conforme al modelo que él le había iluminado en el monte de Dios, en el monte Oreb, él comenzó a hacerlo de acuerdo al modelo. Y cuando vemos la puerta, lo primero que vemos es la puerta, la entrada para entrar al atrio. El atrio es el lugar donde te encuentran estas personas. Las personas que iban a ofrecer sacrificio entraban al atrio. En el atrio ellos entraban y echaban los sacrificios a los sacerdotes para que los sacerdotes hicieran sacrificio en el altar que está encendido. Entonces en la antigüedad el pecado que ellos pueblo cometían, cuando ellos ofrecían un sacrificio, el pecado le era cubierto y Dios hablaba por medio del sacerdote y el sacerdote salía de la presencia de Dios y le decía al pueblo, paz a vosotros. Y ahí entonces venía palabra de Dios para el pueblo. Y cuando vemos la puerta, lo primero que vemos es que son personas creyentes a Dios. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. La puerta para poder entrar al reino de los cielos, para entrar a la presencia de Dios, Jesús es esa. Para entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios es esa. Pero para entrar al reino de los cielos, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y el que sale de la puerta, dice, hallará pasto. Salmo 123 dice, en lugares de dedicado pasto me pastoreará. Y los pastos, del pasto que habla Jesús es de su palabra. Nosotros somos alimentados por su palabra y guiados. Dice la Biblia que si vivimos en Él y en su palabra, en Él y en su palabra, si somos guiados por su palabra, somos verdaderamente hijos de Dios. Y cuando entramos por la puerta, nos encontramos con el altar donde se ofrecen los sacrificios. Es una simbología también de Cristo. La Biblia nos enseña que ahí donde se hacían los sacrificios, donde el pueblo ofrecía su sacrificio para que sus pecados sean cubiertos por un breve tiempo. Y cuando vemos el altar, podemos ver que también Jesús murió en un altar, que nosotros hoy lo tenemos como simbología, que es la cruz. Allí Cristo fue crucificado por nuestros pecados. ¿Qué es lo que representa la cruz? Un altar. La cruz representa el dolor, la humillación y el sufrimiento que usted y yo debíamos de sufrir en el infierno por toda la eternidad. Pero también la Biblia nos enseña que la cruz representa la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado. Cuando nosotros vemos al altar, nosotros estamos viendo cómo ahí se sacrificaban los corderos, se sacrificaban los animales para cubrir el pecado del pueblo. Pero también podemos ver en la cruz, en aquel altar donde Cristo murió, que allí la Biblia nos enseña que Jesús dijo que Él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Ahí encontramos la simbología de Cristo Jesús como un cordero. Pero lo que quiero es recalcar principalmente a la iglesia, buscando esos gran yo soy de Jesús.
cómo son iluminados, revelados en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Desde la antigüedad todo ese nombre estaba cubierto, pero ahora lo podemos ver en los evangelios, como Jesús dice: yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Jesús, dice la Biblia, que Jesús no fue obligado a morir en la cruz. Los dirigentes religiosos conspiraron en contra de él. Vemos como Judas también lo entregó. Pilato lo condenó. Los soldados romanos los crucificaron. Pero Jesús murió en la cruz según el plan eterno de Dios. Jesús no fue obligado o envuelto por las astucias de sus enemigos, sino que dice la palabra que Dios lo entregó en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Él no fue obligado, sino que Jesús mismo lo sabía, y los judíos lo sabían, porque Jesús había dicho a sus discípulos: vamos ahora rumbo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre será entregado, y será entregado a los gentiles para ser golpeado, vituperado y luego crucificado. Ahí estamos viendo a Jesús enseñándole a sus discípulos que más que venir a sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, Jesús, su misión fue morir en la cruz. La Biblia nos enseña que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Y ahí vemos el sacrificio de Cristo Jesús, entregándose en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado. Ahí en el altar estamos viendo el gran yo soy de Jesús, revelado por medio de la muerte, que es el cordero que fue inmolado en la cruz. Ahí se sacrificaban los corderos, los animales, para cubrir el pecado. Pero Jesús murió en el altar, en la cruz, para librarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Cuando vamos al lugar del lavacro, que es esa tinaja que está delante, ahí era donde los sacerdotes se lavaban, porque cuando ellos hacían sacrificio en el altar en el Antiguo Testamento, ellos se ensuciaban de sangre, de ceniza. Ellos eran que sacaban la ceniza, ellos eran que metían la leña en el altar, ellos eran que ofrecían los sacrificios. Cuando vemos ese lavacro, estamos viendo los sacerdotes de Dios que no podían entrar al lugar santísimo que es ahí adentro, porque si entraban podían morir, porque estaban sucios, estaban manchados, y no podían entrar a la presencia de Dios si estaban sucios de inmundicia, de sangre. Y la ceniza aquí es un dato muy importante, representa el pecado. Usted y yo no podemos entrar a la presencia del Señor si estamos en pecado. Es imposible poder entrar en esa santidad, en la presencia del Señor, si nosotros tenemos algún pecado oculto. Por eso era que los sacerdotes se lavaban para poder entrar al lugar santo, para poder participar de la palabra, del pan en el Antiguo Testamento, para poder dar testimonio de Dios afuera. Pero el significado del gran yo soy en el Antiguo Testamento, vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento por medio del alabacro. El alabacro representa que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros morimos al pecado y somos bautizados en el agua para el arrepentimiento. Juan el Bautista dijo: yo lo bautizo en agua para el arrepentimiento. Pero cuando vemos el alabacro en el Antiguo Testamento, era para limpiarse, para purificarse. Cuando Jesús hizo la simbología del bautismo en agua, también nos trajo la simbología de que nosotros morimos al viejo hombre cuando somos sepultados en el bautismo del agua sumergido. Nos enseñan, algunas personas nos enseñan que el hombre, simbología de que el viejo hombre queda sepultado bajo el agua y nosotros nos levantamos una nueva criatura. La Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Pero también cuando hacemos esa simbología de un bautismo, estamos sepultando al viejo hombre. Y Jesús te dice, por medio del alabacro del Nuevo Testamento, nos enseña que Jesús es la resurrección. Y cuando morimos al viejo hombre, también cuando somos bautizados, nacemos y somos resucitados justamente con Cristo Jesús.
somos nueva criatura. Y eso nos permite también poder entrar al reino de Dios. Porque la Biblia dice, muchos verán el reino, pero otros entrarán por medio de que nosotros hemos sido bautizados para participar del pan para donde vamos. Estamos en el atrio aquí, pero ahora vamos a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ahí cuando entramos a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ahí entonces podemos participar del pan. Los sacerdotes entraban, participaban del pan, ellos comían de ese pan en el Antiguo Testamento, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es los 66 libros que usted tiene en sus manos. Jesús es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros comemos de este pan, es porque somos iglesia, estamos bajo cobertura, y la Biblia dice que el candelero es la iglesia. Pero también tiene otro significado que lo voy a tocar en cuanto al yo soy, y es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el candelero, que somos nosotros la iglesia, el candelero en el Antiguo Testamento alumbraba. Y si nosotros no somos iglesia, por más que leamos la Biblia, vamos a leer un periódico y muchas veces no lo vamos a entender, al menos que alguien iluminado por el Espíritu Santo te muestre lo que quiere decir el versículo. Y por eso es tan importante estar bajo cobertura, ser iglesia, porque si usted se fija, la iglesia, en el candelero que representa a la iglesia, no está en el atrio afuera. Afuera da la luz del sol, y bajo la luz del sol no hay nada nuevo, no podemos ver la luz de la palabra de Dios, no podemos entenderla sin el Espíritu. Pero cuando estamos bajo cobertura, entonces el Espíritu nos muestra lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces vimos el pan de vida, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Pero cuando estamos en el altar del incienso, en el Antiguo Testamento, ahí se hacían las oraciones, y ese humo, esas especias que subían como olor fragante delante de la presencia de Dios. Cuando vemos ese altar en ese lugar, estamos viendo a Jesús, simbología del gran yo soy, en el Nuevo Testamento siendo revelado. ¿De qué manera? Jesús dijo que para entrar a la presencia del Señor, desde el lugar, desde el atrio hasta el lugar santo, Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso es que tenemos que hacer todo de acuerdo al modelo. Porque si no podemos entrar a la presencia del Señor, si no sabemos cuál es el modelo de la palabra de Dios, cómo debemos de entrar en su presencia. Pero Jesús nos está dejando el modelo, cómo debemos de entrar en su presencia, cómo podemos encontrar y leer la palabra a la luz del Espíritu Santo, cómo podemos entrar al lugar santísimo. Jesús dijo, yo soy el camino para poder entrar a la presencia de Dios conforme a la voluntad de Dios. Ahí nosotros hacemos rogativas, oraciones. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, entonces ahí dice Jesús, yo me revelaré a ellos. Ahí tenemos el encuentro con el Señor. Ahí es cuando comenzamos a tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque empezamos a orar, pero empezamos a hacer todo de acuerdo al modelo, de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo, de cómo debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, para poder entrar al lugar santísimo, a donde Dios se va a revelar a nuestra vida, donde vamos a tener esos comienzos con el Señor, esa iluminación de su palabra. Esa palabra comienza a tener vida, pero es cuando estamos en la presencia de Dios. Y lo más que me gusta de todo esto es allá donde se encuentra la presencia de Dios, porque allá afuera en el atrio da el sol, no hay nada nuevo. Pero si usted se fija, aquí está la iglesia, y aquí la iglesia
también representa la luz al Espíritu Santo que ilumina para que nosotros podamos ver la palabra de Dios. Pero allá, en el lugar santísimo, no hay vela, ni tampoco hay luz. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, la luz que alumbra ya es la misma presencia de Dios. Ya ustedes pueden imaginarse qué es lo que está sumergido en la presencia de Dios. ¿Por qué Jesús nos dice, abre la puerta de tu habitación y enciérrate ahí, que no te moleste nadie, porque quiero tener un encuentro contigo? Me quiero revelar a tu vida. Y ahí no va a iluminar nada más que no sea la presencia de Dios. Ahí no había ni una vela, ahí no había nada que pudiera encender ese lugar. Ahí lo que encendía, que daba luz en ese lugar, era la misma presencia de Dios. Y solamente vamos a ser iluminados por la misma presencia de Dios cuando sigamos el modelo conforme a la palabra de Dios. Y cuando abrimos esa arca, ahí podemos encontrar lo que es el maná que representa a Jesús. Pero cuando yo estaba en el día de ayer mirando este maná, yo me profundizaba en esto y veía como en ese maná, es increíble que ese maná se escondía y duraba. El sacerdote tenía que entrar el sumo sacerdote entraba una vez al año. Yo no sé cuántas veces se cambió ese maná ahí. Y ese maná que estaba ahí, lo que me quiere decir a mí, que ahí dentro de esa arca había eternidad. Ahí había eternidad. En el Antiguo Testamento ellos comían pan de ángel, comían maná que Dios enviaba del cielo. Pero adentro de esa arca lo que me quiere decir es que ahí había eternidad. Aquí hay vida eterna en su palabra. Ahí hay vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan de vida eterna. Eso es lo que nos quiere decir ese maná escondido. Ahí hay eternidad en Cristo Jesús. Pero está en ti si decidir si es en Cristo o lejos de Dios y sin esperanza en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Pero la Biblia nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay eternidad. Cuando vemos la vara de Aarón, estamos viendo el Espíritu Santo. Estamos viendo la ley, que es la tabla del pacto. Estamos viendo palabra de Dios. Y todo eso es eternidad, sellado con el Espíritu Santo. Pero también mientras meditaba en esa vara que reverdeció, también me fui para atrás donde estaba Moisés al principio y pude ver que también Moisés tenía una vara. Y fue tremendo lo que el Señor me enseñó aquí, terrible. Porque cuando Dios le dice a Moisés, ve para que mi pueblo salga de Egipto, Él dijo, si yo voy, ¿qué le diré? Ellos no me creerán. Y el Señor le dijo, ok, Moisés, yo te voy a dar una señal. Toma tu vara. Moisés tomó su vara y sabemos el milagro que Dios hizo por medio de la vara. Pero la enseñanza que aprendí sobre esto es que esa vara ya no se volvió a llamar la vara de Moisés, sino que comenzó a llamarse la vara de Dios. Lo que le quiero decir es que lo que Dios toca y unge es para Él, iglesia. Dios te ha escogido con un llamado y por eso es que hay personas aquí dentro de esta misma congregación, hombre de Dios, mujer de Dios. Así es que le dicen, porque es que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para enseñarte su voluntad para con tu vida. Dios quiere que tú sepas que aquí hay eternidad, que Jesús es el gran yo soy, Jesús es la puerta, y todo aquel que entra por esa puerta será salvo. Jesús es el cordero que fue inmolado, el gran pastor que su vida dio por las ovejas. Jesús es la resurrección y la vida, Marta.
Jesús es el pan de vida eterna. Gracias, Señor. Jesús es la luz del mundo. Cuando yo vi esto, dije yo, pero es la iglesia que está ahí, esa es la iglesia. Está bien, esta es la iglesia, el candelero. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él comenzó a predicar ese mensaje, comenzó a decir: tierra de Zabulón y de Neftalí, pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. La luz de Cristo resplandeció sobre aquel lugar. Esa persona no volvieron a ser igual después que Dios se manifestó sobre aquel lugar. Aquel gran yo soy que iba con sus discípulos. Dios le dice: ve, porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Yo te he cogido con un llamado, con un propósito, amigo, amiga, y un destino que tiene que cumplirse. Y por eso es que muchos de los que están aquí son llamados hombres y mujeres de Dios, porque Dios lo ha ungido y lo ha escogido para ellos, para Él. Cuando estamos en el arca también representa lo que no podemos ver en el Evangelio, pero sí lo podemos ver en Apocalipsis y en otros libros, que Jesús dijo: yo, el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto representan eternidad. Jesús dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y eso era lo que ellos no podían entender. Por eso estaban airados contra Jesús. Por eso fue que llegó esa palabra. Abraham vino a existencia, pero Jesús ha existido desde la eternidad. Jesús es el alfa, el omega, el principio. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios te ha escogido, iglesia. Y aunque estemos en prueba y en proceso, debemos de estar confiados, porque Dios le dijo a Moisés: yo iré contigo. Y el Señor te dice en esta noche: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio de cualquier situación en la cual estés enfrentando. No temas, porque yo te envío. Y qué bueno que cada vez que Dios nos envía, nosotros podamos escuchar lo que dice su palabra y hacerlo todo de acuerdo al modelo, de acuerdo a todo lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Somos victoriosos porque Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y la voluntad de Dios es que hagamos todo de acuerdo al modelo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo que me diste, Dios mío, he dado. Gracias, Dios, porque ha visto la bajeza de tu siervo. Y aún así, Dios, te ha placido. Y sé que tu palabra no retornará vacía, sino, Dios mío, que esta enseñanza quede plasmada en los corazones. El gran yo soy está con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque está con tu iglesia. Gracias, Dios mío, en medio del fuego. Dios mío, en medio de la prueba. Dios mío, en medio del proceso. Dios, tú nos has dado las herramientas para que podamos, Dios mío, salir victoriosos en medio de la prueba y del proceso. Gracias, Dios mío, por las herramientas que nos ha entregado para que podamos, Dios mío, discernir, caminar por medio de tu voluntad y tu palabra, Dios. Gracias por tu Espíritu, Dios, que son lumbreras nuestros caminos. Gracias por tu palabra, Dios mío, que son como fuego, que son como martillo. Pero, Dios mío, nos va a edificar, nos va a transformar, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú nos has dejado tu palabra para, Dios mío, abrir senderos, Dios mío, de justicia, Dios mío, por amor a tu nombre, nos ha guiado por medio de ella, Dios. Que tu palabra, Dios mío, sea dulce a nuestra boca, Dios mío, que amargue nuestro vientre, que podamos, Dios mío, ponerla por obra conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús. Tu iglesia está en tu mano, Dios.
Tú le has dado poder, autoridad, identidad, Dios amado. Ayúdala, Dios mío, a salir victorioso en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Dios mío, gracias, porque tú estás con nosotros. Y a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, gloria al nombre del Señor. Amigo, aquí en este lugar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Si quieres a Cristo, corre antes de que sea demasiado tarde. Escapa como gacela de la mano del cazador, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros podemos ver en la casa un retrato de algún león. Por más feo que sea, no nos va a causar miedo. Pero si vemos palpable de ahí hay un león, va a salir. Y así mismo anda Satanás y los demonios. Los demonios están al acecho, esperando la oportunidad que Dios quite su mano de ti para arremeter en contra de tu propia alma. Están en un deslizadero. A su tiempo pueden caer en cualquier momento. Corre y escapa como gacela de la mano del cazador. Y a su nombre, al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor.